Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia a la Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos completamente en vivo aquí desde Los Ángeles, California para ustedes, llevándoles nuevamente este su programa. Y en esta noche vamos a tener también un tema muy interesante, por los cuales le pedimos que se queden con nosotros. Estará muy interesante nuestro programa del día de hoy. Y bueno, para ese tema me acompaña Isaías, al cual le doy la bienvenida en este programa. Dios te pague, César, pues aquí con nuestras fuerzas renovadas, ya que la Iglesia de la Luz del Mundo el día de ayer, por la autoridad del siervo del día de antier, el día 14 de febrero, por la autoridad de un apóstol de Jesucristo y mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, celebramos la Santa Cena en memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos trae muchos beneficios, entre muchos de ellos pues fuerzas al espíritu, ¿verdad? Renueva nuestra esperanza y nuestras fuerzas. Entonces aquí vamos a estar en este tema de nuestro año, inicio de nuestro año espiritual, para seguir compartiendo lo que a través de la palabra apostólica hemos aprendido durante muchos años, y a la luz de las Escrituras, como a través de pues muchos documentos escritos propios de la Iglesia Católica que tenemos aquí a la mano, para que vayan ustedes mirando y haciendo la diferencia entre lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y a continuación siguieron enseñando sus apóstoles, y lo que la Iglesia Católica Apostólica y Romana ha enseñado desde el siglo IV que se instituye. Entonces vamos a estar hablando de un tema interesante para que todos aquellos que así lo deseen pues hagan sus preguntas, hagan anoten sus dudas, para que el día de mañana que se abren las líneas pues tengan la oportunidad también de expresarlas. César, Dios te pague. Así es, bueno, como ya bien lo mencionaste tú, y ojalá las personas, pues si alguno pudo estar allí con nosotros o viendo la transmisión en vivo, pues se dio cuenta de la gran celebración que a nivel internacional la Iglesia a la Luz del Mundo celebró la Santa Cena, Santa Convocación. Decimos que fue una invitación y un deseo y a la vez mandamiento de Cristo el celebrarlo en esta ocasión el 14 de febrero. Y bueno, vamos a hablar precisamente pues ya de otra clase de celebración, una celebración pues que las personas aseguran que es de Dios. Las personas que la practican tienen la confianza de que están haciendo algo establecido por Dios. Y hoy vamos a platicar acerca de eso, ya que el día de mañana, aunque unos dicen que es mañana, otros dicen que es el miércoles, pero bueno, el caso es que en estos días va a empezar lo que se denomina por la Iglesia Católica la Cuaresma. La Cuaresma es un periodo de 40 días. Su nombre lo dice porque viene de esa palabra de 40, porque en la Biblia a veces, aunque la Biblia no menciona la palabra Cuaresma, pero sí hay periodos de 40 días. Hay otro periodo que se llama cuarentena, que es el que normalmente se menciona, el periodo que tiene de descanso o de recuperación una mujer después de que ha dado a luz. Entonces son periodos que de 40 días en los cuales las personas dicen que es la base para llamarle de esa forma, 40, porque fueron cuaresma, o se le llaman cuaresma porque fueron 40 días, y toman algunos de los ejemplos donde la Biblia menciona de 40 días, tanto en los ayunos que hizo nuestro Señor o hizo Moisés para subir al monte a recibir la ley de Dios, o él antes de ser sentado con Satanás, y por eso de ahí viene el nombre de 40, aunque en inglés pues el término es diferente, ¿verdad? Y tiene su origen en que obviamente como en esos tiempos los días se alargan, la palabra completa pues es length, entonces al acortar la palabra solamente queda length, y por eso en inglés es esta palabra. Pero bueno, ese es en sí, decimos el nombre de la palabra, pero usted a lo mejor lo conoce de otra forma,
pero es muy común oír la palabra cuaresma. Entonces, de eso vamos a platicar el día de hoy, el día de mañana. Si esto es aprobado por nuestro Dios, si tiene base bíblica, si es una práctica en la cual realmente cumple su propósito que dice ser, o sea que en el caso de la cuaresma lo que dice ser, todo va a ir relacionado a la que es, decimos, la escritura. Y vamos a iniciar con unas preguntas que mi compañero vamos a hacer para tener una base completa de lo que vamos a estar hablando, decimos tanto el día de hoy como el día de mañana, para que se quede con nosotros en este programa que, repetimos, va a estar muy interesante. Pues sí, son unas preguntas que nos van a dar una idea general de lo que vamos a estar hablando a través de esta hora, el día de hoy y la hora del día de mañana, las cuales nos dan en síntesis, una idea clara de lo que queremos tomar y de lo que queremos hablar y a lo que queremos llegar. Porque cuando ellos toman el nombre, la Iglesia Católica le da el nombre a esta celebración de Cuaresma, pues le dan una base bíblica. Dicen ellos que los primeros cristianos pues celebraron la Cuaresma, ¿verdad? Cuando en realidad pues nosotros, cuando les pedimos una prueba de ello, pues existen en la Biblia que hubo sucesos que tuvieron en un número de 40 días, un periodo de 40 días, pero no se refiere a lo de la Santa Cena. Ellos sí le dan una base bíblica a lo de la Cuaresma, pero nosotros queremos hacer aquí 3 preguntas. La primera de ellas sería: ¿cuál es la forma correcta que Cristo instituyó para recordar su muerte? Número 2, ¿cuál es la manera correcta de prepararse para celebrar la Santa Cena? O en este caso, tomando el nombre que la Iglesia Católica le da, para tomar o celebrar la Cuaresma. Y número 3, el pueblo de Israel, ¿cuántos días de preparación tenían antes de la Pascua? ¿40? Entonces, basados a estas preguntas, vamos a ir llevando el programa, el tópico que tenemos en esta noche, porque es interesante pensar. Muchos de los católicos que van a celebrar esta fiesta o este rito, ¿verdad?, que la Iglesia Católica instituyó, hablando históricamente, pues algunos dan el siglo IV, algunos dan el siglo VI. No es algo que venga, eso sí estamos seguros, no es algo que venga desde tiempos de nuestro Señor Jesucristo, lo de la Cuaresma. ¿Que Cristo instituyó la Santa Cena? Sí, instituyó la Santa Cena. ¿En qué día? También está en la Biblia. ¿Qué día Él celebró la Santa Cena? El pueblo de Israel tenían un día también para celebrar la Pascua. Pero ni en la Pascua celebrada por el pueblo de Israel, ni en la Santa Cena instituida por nuestro Señor Jesucristo, fue un periodo que haya habido un periodo de preparación de 40 días, y mucho menos que al final de los 40 días se haya celebrado la Santa Cena. Ahora, entra una pregunta aquí interesante también. ¿Cuál es el propósito de celebrar este rito o esta celebración de la Cuaresma? Nosotros encontramos varias respuestas a esto. Entre muchas está las últimas declaraciones que el Papa Francisco dio acerca de cómo celebrar la Cuaresma para el 2015. Él le llama una renovación. En otra página católica que se llama Así Prensa, nos dice que la Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Yo me imagino que se quieren referir a la Pascua como a la Santa Cena, porque en realidad la Pascua solamente fue celebrada por los judíos, y ellos mismos tenían también un día para celebrar la Pascua y unos días de preparación. Todo esto que nosotros vamos a hablar tiene base bíblica, prueba bíblica de que ni Cristo ni el pueblo de Israel tenían una preparación o tuvieron una preparación de 40 días, como así lo menciona la Iglesia Católica para la Cuaresma. Número 2, la finalidad de la Cuaresma, ¿cuál es? ¿Recordar la muerte de Cristo?
Porque si es así, Cristo instituyó la forma correcta de cómo recordar su muerte. Y tenemos los textos bíblicos que nos dan una clara y amplia forma de conocer cuál es la forma correcta para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando ellos dicen que van a celebrar la Cuaresma, le ponen el apellido, ¿verdad?, de que es para recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos dice la manera correcta de recordar su muerte, su pasión, su resurrección. Vamos a estar abordando estos puntos a través de esta hora que vamos a hablar, César, para que vayamos tomando punto por punto. Así es. Bueno, ya escucharon ustedes, vamos a estar hablando de lo que es la Cuaresma. Es importante mencionar que la Cuaresma, decimos cuando las personas escuchan o empiezan a oír, bueno, ya viene la Cuaresma, ya viene la Semana Santa, ya vienen, dicen ellos, un tiempo de consagración, y las personas nunca a su mente viene lo que es la Santa Cena. Aunque ellos celebran la misa y decimos nosotros lo confunden con la Eucaristía, es una práctica diaria que ellos tienen, pero ellos tienen un concepto totalmente diferente. Su mente viene al Via Crucis, su mente viene, es cuando mataron al Señor, su mente viene a cuando ellos pues empiezan a abstenerse de carne y de algunas prácticas que ya también vamos a ir platicando con ustedes. Entonces cuando decimos, bueno, y empezamos a leer lo que para ellos significa la Cuaresma, empezamos a ver, bueno, esto en realidad lo enseñó el Señor no como un periodo de tiempo que se tiene que una persona abstener al año una vez de ciertas cosas, sino como un memorial. Entonces decíamos, ¿cuál es la manera correcta de celebrar o recordar la muerte del Señor? Pues es de la manera en que Él lo instituyó. Él claramente dejó algo instituido por lo cual se debe recordar su muerte. En este caso, decimos, es la Santa Cena. Porque llamando a los discípulos les ordena, ya hemos platicado de esto, ¿verdad? Y la semana anterior estuvimos hablando pues muy ampliamente debido a que este acontecimiento lo íbamos a tener nosotros precisamente en estos días. Entonces ya conocen ustedes, pero haciendo un resumen, ¿verdad? Porque es importante a lo que estamos hablando. El Señor cuando junta a sus apóstoles, ni siquiera ellos sabían de que esto iba a ser algo nuevo, pero lo instituye, lo ordena a sus apóstoles y les dice, haced esto en memoria de mí. Y les da la orden, ¿verdad?, de que así como Él partió el pan, se los dio, como así como bendijo a la copa, se las dio, así ellos tenían que hacer lo mismo todas las veces que lo hicieran en memoria de Él. Entonces Él dejó algo establecido para que por medio de eso se recordara su sufrimiento, su sacrificio, su muerte, su resurrección, por la cual hoy tenemos vida delante de Dios. Entonces si hay algo, o sea, no estamos en contra de que exista un memorial, un acto, una celebración por la cual se celebre su muerte. No estamos diciendo que no la haya, sí la hay, pero no se llama Cuaresma, tampoco se llama Eucaristía, se llama Santa Cena o Última Cena, como también se le menciona en la Escritura, pero nunca ni Cuaresma ni Eucaristía. Si hay algo por lo cual recordamos la muerte del Señor, se llama Santa Cena. Entonces que quede bien claro para que de ahí partamos con lo demás, porque si lo que el Señor instituyó para que se recuerde la muerte y su sufrimiento fue la Santa Cena, entonces vemos que es algo totalmente diferente a lo que es la Cuaresma, porque si incluso si tú le preguntas a un católico, oye, ¿es lo mismo la Eucaristía que la Cuaresma? Y estamos hablando en dos términos dentro de la misma Iglesia Católica, te van a decir que no. No, mira, la Eucaristía es cuando nosotros, y bueno, y los que saben, es cuando nosotros nos comemos la hostia, es cuando el Padre convierte el pan, cuando convierte el pan en el cuerpo de Cristo, y te empiezan a decir eso. Y la Cuaresma lo consideran ellos mismos, siendo mismos católicos, de otro modo. Y ahí es donde entra ya, bueno, entonces si la que instituyó nuestro Señor es la Santa Cena, entonces quiere decir que la Cuaresma es una práctica totalmente diferente, que aunque aparentemente
debe de cumplir el propósito de la Santa Cena, no lo hace, nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer, porque es un continuo cambio de enseñanzas, como ya lo hemos visto, y lo vamos a ir analizando en lo que mencionábamos, las diferentes versiones. No puede ser la Cuaresma una vez una cosa y al otro año algo diferente, o no pudo hacer la Cuaresma en un tiempo una celebración pagana y ahora sí era un acto cristiano. O sea, no puede algo de nuestro Dios irlo cambiando o modernizando o actualizando conforme las costumbres o necesidades de cada tiempo. Entonces vamos a ir hablando también de eso, de esos cambios, y ir viendo primeramente cómo lo definen ellos lo que es Cuaresma. Sí, porque entonces, ¿cuál sería el propósito de fondo de celebrar la Cuaresma? Yo quisiera que tuvieran eso en claro y esa pregunta en mente. ¿Cuál es el propósito real y verdadero de la celebración de la Cuaresma? Porque si no es porque si ustedes me contestan o nos contestan, bueno, el propósito real de celebrar la Cuaresma es recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no lo pueden comprobar, porque recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo es lo siguiente. Leo a partir de la Biblia católica en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es un texto que mis hermanos daban hace 8 días también, en el capítulo 11, en el versículo 26. Y desde el versículo 25 nos dice: y de la misma manera el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Y el 26 nos dice: pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis. Y luego ellos mismos enmarcan en su Biblia católica: o representaréis la muerte del Señor hasta que venga. O sea, ¿cuál es la verdadera representación? Porque incluso en la Cuaresma ellos hacen una representación teatral de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la muerte y la resurrección es totalmente diferente a la cena que nuestro Señor Jesucristo instituye como la Santa Cena. Es decir, cuando Él toma el pan juntamente con la copa que era el cáliz o el jugo de la vid que representaba su sangre, dice: esto, nos dice el apóstol Pablo, esto anuncia y representa la muerte del Señor hasta que venga. O sea, el ser partícipes del pan y el ser partícipes de la sangre, del vino, eso verdaderamente aquel que lo está haciendo está representando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, ustedes como católicos, al tomar la hostia, en ese momento, con la famosa transustanciación que dice que que la carne y la sangre del Señor está en la hostia, ustedes en ese momento están representando, están recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces preguntamos, entonces, ¿cuál es el propósito de la Cuaresma? Si en el tomar la hostia, o en este caso, como el Señor Jesucristo lo instituye, en el tomar el pan y el tomar el vino, representamos y recordamos su muerte, ¿cuál es el propósito real de la Cuaresma? Entonces, para que quede ahí como una pregunta, porque hay muchos que lo celebran, pero pues, ¿cuál es el propósito real? ¿Recordar la muerte del Señor? No es eso, porque el recordar la muerte del Señor, volvemos a repetir, es el tomar el pan y el vino que representa su cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Así, mira, como cuando hablamos de la Eucaristía. Eucaristía significa dar gracias. Y aún también cuando celebran la cena del Señor, tampoco lo hacen, solamente supuestamente dan gracias. Y a semejanza de eso, igual ahorita, dicen que por medio de este periodo se recuerda la muerte y resurrección de nuestro Señor, su sufrimiento y todo esto. Pero no es de esta forma, porque Él claramente instituyó ese memorial. Pero vamos a verlo ahora desde el punto de vista de ellos.
tomándolo como lo enseña. Ya vimos qué es lo que el Señor instituyó, y usted que amablemente nos escucha puede darse cuenta de eso. ¿Qué es lo que el Señor instituyó para recordar su muerte? La Santa Cena, no la Cuaresma. Pero ahora vamos a analizar la Cuaresma desde el punto de vista de ellos, para ver si aún esta práctica, que aunque no es para recordar realmente al Señor, aunque sí lo hacen de algún modo, pero no es lo que el Señor pidió. Pero vamos a ver si esto que hacen ellos, llamado Cuaresma, es una práctica o algo que a nuestro Dios le agrada. Para eso, yo quiero que deseamos repetir. La Cuaresma toma su nombre, o en este caso viene de 40 días, y ellos se basan en los acontecimientos de la Biblia. Ya lo repetimos, en el tiempo que Moisés oró 40 días, en el que él estuvo ayuno en 40 días, el que el Señor también estuvo ayunando 40 días, en el periodo también decimos de cuando una mujer se recupera y de dar a luz, se le llama cuarentena. Entonces de ahí viene esa palabra de 40, básicamente. Pero ahora ya modernamente decimos, ellos dicen, es un periodo, o sea, no es toda la vida, no es todo el año, es solamente un tiempo al año, y ni siquiera es el mismo tiempo cada año, porque curiosamente se basan en el calendario que va de acuerdo a la posición de la luna. O sea, más que nada, porque si nosotros nos damos cuenta, la Cuaresma no siempre cae en los mismos años, o en el mismo mes. Por ejemplo, a veces ahorita va a caer a principios de febrero, en ocasiones cae a mediados de febrero, a otros cae a finales de febrero o a principios de marzo. Ya ves que lo que es la semana de Pascua, el día de Easter, como le llaman aquí en Estados Unidos, a veces cae en abril, a principios, a veces cae en marzo, a veces, y no es lo mismo, no es la misma fecha. ¿A qué se basan? Dicen ellos, a los movimientos de la luna. Y desde ahí empezamos mal, porque si así fuera, la iglesia no se basaba en el movimiento de la luna para celebrar la Santa Cena. Y es que mira, César, aquí vamos a entrar en la definición de lo propio que ellos ponen en sus escritos. Mira, por ejemplo, en la página de Así Prensa nos dice que la Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión. Y si nosotros encontramos el significado de la palabra litúrgica, es un conjunto de ritos y oraciones. O sea, en realidad, esta celebración basado a los movimientos de la luna que tiene la Iglesia Católica no es una celebración santa, sino es un rito, como tú bien lo estabas mencionando, que van de acuerdo a las posiciones o el movimiento de la luna. Y ellos mismos lo ponen, es un tiempo litúrgico. Y no se nos olvide que el significado de litúrgico es un conjunto de ritos y oraciones, según ellos. Pero un rito, nuestro Señor Jesucristo nunca enseñó ritos, dio mandamientos, no ritos. Y la iglesia del Señor celebra los mandamientos, cumple los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él habla de la Santa Cena, dice, haced esto, eso es un mandamiento. Pero un tiempo litúrgico es un conjunto de ritos, nada más para que nos vayamos ahí poniendo un poquito claros en lo que ellos mismos ponen en sus escritos. Así es, entonces ya vamos analizando dos cosas. Número uno, que no es lo que el Señor instituyó para que se cobre su muerte. Número dos, el tiempo en que se celebra no va de acuerdo tampoco a lo que instituyó, aunque Él no puso una fecha, eso tenemos que mencionarlo, no la puso. Puede ser cualquier época del año, pueden ser las veces que sean necesarias, todo dependiendo como lo decida un apóstol de Jesucristo. Pero no estamos en contra de que sea cada año o cada medio año, pues pudiera ser diario si así fuera la disposición de Dios en su siervo. Pero vemos que ellos se basan no a lo que dice un hombre de Dios, es lo que yo quiere claro. Si a nosotros nos dijera el apóstol del Señor, vamos a celebrar la Santa Cena diario, lo haríamos diario. Pero que tenemos la encomienda o la orden o la disposición de un hombre de Dios autorizado por Él. Pero ellos lo hacen basados en la luna, lo repito. Y Flaviano Matuli en su libro, así claramente él también lo acepta, porque él pone una pregunta. ¿Por qué la Semana Santa no cae toda la vez en el mismo tiempo durante el año? Y él mismo contesta también eso. Porque nos basamos en los movimientos de la luna, etcétera,
de que se tienen que basar para que coincida con esto, con aquello, ya lo va explicando ahí. Entonces, la iglesia no se basa en astrología para, bueno, cuando se mueve el sol para acá vamos a hacer esto, cuando se mueve la luna, y ellos sí. Entonces, ahí ya estamos viendo dos cosas, el propósito y el tiempo. Ahora, él decía, una definición, Catholic.net, este artículo está escrito por el padre Antonio Rivero, y dice él, ¿qué es la cuaresma? Y él responde, la cuaresma ha sido, es y será un tiempo favorable para convertirnos y volver a Dios, Padre lleno de misericordia. Entonces podemos decir, solamente en ese tiempo es para convertirnos. Y luego, esa pregunta yo ya la hice, ¿será el único tiempo que es para que nosotros nos convirtamos a Dios como lo dicen ellos? Y luego dicen ellos, la cuaresma rememora los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. O sea, entonces, ya no es solamente recordar, una cosa es que digan que toman, porque estamos viendo las diferentes definiciones. Hay quien toma como ejemplo los 40 años de diferentes acontecimientos o días, eso es una cosa. Pero aquí él dice que rememora los 40 años del pueblo de Israel cuando pasó por el desierto mientras se encaminaba hacia la tierra prometida. Es otro propósito ya. Y es otra cosa. Y luego lo toma como ya después dice que solamente lo toma como ejemplo. Porque también nosotros, como fue para los israelitas aquella travesía por el desierto, la cuaresma es el tiempo fuerte del año que nos prepara para la Pascua o Domingo de Resurrección. A ver, y aquí ya es otra cosa. Y lo dice, es la cima del año litúrgico, donde celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte, el mal, y por lo mismo la Pascua es la fiesta de alegría por la que Dios nos hizo pasar de las tinieblas a la luz, del ayuno a la comida, de la tristeza al gozo profundo y de la muerte a la vida. Y aquí vemos que otra palabra muy importante es la palabra Pascua. La Biblia nos menciona de este acontecimiento y de este memorial sagrado que para los judíos era la liberación del pueblo de Israel de los egipcios. Pascua significa paso a la libertad. Pero aquí, cuando ellos mencionan la palabra Pascua, no tiene nada que ver con la Pascua judía. Ellos la nombran Pascua, como aquí bien lo dicen, a una fiesta, a un conjunto de ceremonias, a un conjunto de ritos por los cuales ellos dicen celebran la muerte o en la resurrección del Señor. Entonces estamos viendo diferentes términos, diferentes palabras que aunque en la Biblia las menciona no tienen nada que ver con eso. Entonces de eso estamos platicando y seguiremos hablando porque el tiempo también se nos está yendo. Y ya antes de irnos al corte, yo solamente en breve quiero mencionar otra definición que nos va a ilustrar un poquito de lo que es la cuaresma, pero ahora basada en otra definición, que es, por ejemplo, en este caso la voy a tomar yo, de lo que dice el folleto de Conozcamos nuestra fe católica. Es un folleto que ya lo hemos mencionado otras veces y que también es muy importante mencionarlo. Dice: los católicos celebramos la Cuaresma y la Semana Santa, recordamos la pasión y muerte del Señor. ¿Sabes? Lo más importante es que estos días de Cuaresma es para que te conviertas. ¿Y qué significa convertirse? Convertirse es cambiar, luchar por quitarte lo malo, lo que ofende a Dios. Convertirse es tratar de ser una mejor persona cada día en todo lo que tú haces. Hasta aquí vamos a dejar con las definiciones. Vamos a ir al corte intermedio para que, regresando del mismo, escuche usted pues más sobre ese tema y vaya analizando si usted quiere ser parte a partir de mañana de este acontecimiento o quiere dejar de practicar algo que no es establecido por nuestro Dios. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue,
el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Continuamos en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos hablando de un tema muy interesante que es sobre la Cuaresma. Mencionábamos, si usted se acaba de conectar con nosotros o no tuvo la oportunidad de acompañarnos desde un inicio, que la Cuaresma, muchas personas creen que por medio de ella se recuerda la pasión y muerte del Señor, aunque de alguna manera sí lo hacen. Pero el propósito principal, dicen ellos, es ese. Pero hicimos una pregunta inicial, queremos repetirla. ¿Cuál fue la forma o cuál es la manera en que Cristo quiso que se recordara su muerte? ¿Qué es lo que él instituyó para ese propósito? Y ya hemos visto que no es la Cuaresma, es celebrar la Santa Cena. Pero dicen ellos, bueno, nosotros también lo hacemos, que es la Eucaristía, y tampoco es así. Porque repetimos, pregunta al león católico si es lo mismo Cuaresma y Eucaristía, te va a decir que no. Y aparentemente la Cuaresma cumple el propósito de lo que tendría que ser en cierta forma la Eucaristía. Pero incluso ni la Eucaristía cumple también el propósito de la Santa Cena, porque solamente quiere decir dar gracias. Entonces, de eso estamos hablando. También mencionábamos que hay diferentes definiciones que van cambiando a lo largo del tiempo. Mientras que unos dicen es un periodo para recordar, otros dicen es un periodo para convertirse. Mientras otros dicen que es un periodo de renovación como Francisco, otros dicen otra cosa. Se basa en el tiempo en que la luna coincide en los movimientos de la luna y no en los mandamientos del Señor. Según el folleto que yo mencioné antes del corte, dice ahí, ¿qué es la Cuaresma? En la Cuaresma recordamos 40 días que Jesús pasó en el desierto rezando. O sea, ya no es su muerte entonces. Y dicen, se pasó en el desierto rezando. Otra cosa, él no rezaba, oraba. Y sin comer para prepararse antes de salir a predicar. Cada año Dios te ofrece la Cuaresma como un tiempo especial para 3 propósitos. Arrepentirte de tus pecados, hacer penitencia y convertirte. Ese folleto, lo repito, es laverdadcatólica.org. Es uno de los folletos ilustrados que usted puede encontrar ahí. El folleto número 3. Y usted, bueno, ahí lo puede, decimos, entre otros folletos que tienen. Pero ya mencionamos esto, mencionamos la definición de catholic.net, mencionamos la de Así Prensa y mencionamos el inicio de la declaración del Papa Francisco en este año 2015. Y es que, fíjate, con una palabra quieren abarcar todo. El memorial del pueblo de Israel cuando fue su travesía por 40 años, los 40 días de ayuno de nuestro Señor Jesucristo y muchas otras cosas más. O sea, es un río de conceptos, es un río de ideas que la Iglesia Católica da para poder definir qué es lo que es la Cuaresma, al verse escasos en una base evidente, una base convincente bíblica para poder ellos reforzar lo que es la Cuaresma. Entonces, cuando alguien le pregunta ¿qué es la Cuaresma? Bueno, pues estamos recordando cuando el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto y pasó por estos sufrimientos y por aquellos. Y otro, no, pues esto es son los 40 días en que también estamos recordando cuando nuestro Señor Jesucristo ayunó. Y otro,
no, pues es un tiempo litúrgico de conversión. Y otro, no, pues es un tiempo de renovación. Entonces, es todo un río de conceptos para tratar de dar una respuesta que no tienen a lo que es la Cuaresma. Porque ya les hemos comprobado que bíblicamente, si nos quisieran ellos decir que la Cuaresma es para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no lo pueden comprobar, porque bíblicamente habla de una cosa, una y exclusiva cosa de cómo recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y esto es a través de la Santa Cena. ¿En qué consiste la Santa Cena? En tomar y comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, simbolizados en el pan y en el vino, que ellos no lo hacen en lo que ellos tratan de enseñar como la Eucaristía. Entonces, tanto están faltos en una cosa como están faltos en otra cosa. Ahora, la manera de comenzar la Cuaresma es otro punto muy importante que es muy indispensable abordar, porque desde el día de mañana, aunque como ya muchos podemos mirar que ya fue desde hoy o desde ayer que ya se empezó, muchos dicen, por ejemplo, en sus escritos, que la Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, pero la realidad de las cosas es que empieza con el famoso Mardi Gras, que es el martes gordo. ¿Y qué se celebra en el martes gordo? Bueno, pues se celebran los famosos carnavales que le dan un tinte religioso, un tinte cristiano, porque esto es promovido por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, principalmente en Brasil, principalmente en Venecia, principalmente en Portugal, en España, pero también en los países latinos o en los países hispanos tiene mucha influencia. Y la realidad es que el comienzo de la Cuaresma empieza precisamente con el famoso carnaval. Bueno, ¿y qué es el carnaval? Pues el carnaval no es otra cosa más que darle a la carne lo que se le antoje, con un disfraz de cristianismo. Pero en realidad, en su etimología, el carnaval pues es una permisión o es una relajación moral con permiso cristiano de la Iglesia Católica. Porque nada más échale una ojeada, ¿verdad? Una revisión a los carnavales anteriores y nada más ponte a pensar en los carnavales presentes. ¿Y qué es lo que te encuentras allí? Encuentras homosexualismo, encuentras lesbianismo, encuentras alcoholismo, encuentras drogadicción y todo un sinnúmero de degeneres morales con la permisión, vuelvo a repetir, de la Iglesia Católica. ¿Y qué continúa después del carnaval? Pues continúa el miércoles de ceniza. ¿Y qué es el miércoles de ceniza? Pues nada más y nada menos que al otro día vas y pides perdón por todo lo que hiciste el martes, un día anterior del miércoles de ceniza. Eso nada más tú ponte a pensar si tiene algo que ver con nuestro Señor Jesucristo y su muerte y su resurrección. Así es, mira, yo quisiera comentar algo acerca de lo que es el carnaval. El carnaval, decimos, significa también desenfreno. Antiguamente se iniciaba ese rito del carnaval soltando a varios caballos. Estos caballos querían significar, o sea, obviamente cuando sueltan un caballo y sale desbocado, querían decir que de esa forma era el desenfreno tan grande que había entre las personas, o que se permitía para las personas que obraran de esa forma. Por eso se inventó el uso de los antifaces y máscaras, para que con toda la libertad, sin pena, que pues me va a ver mi conocido, mi amigo, o así ya me podría meter con aquella mujer sin que me vea mi esposa o mi esposo. Bueno, esas máscaras, esas antifaz que les permitían pues de alguna manera cubrir su rostro, les permitían gozar de alguna manera también abiertamente. Hoy han tratado de deslindar totalmente que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es cuestión de que vean los libros antiguos donde se habla de la Cuaresma. Y también, por ejemplo, aquí en este artículo de catholic.net también hacen una pregunta: ¿carnaval
o cuaresma. Y dicen ellos, de carnaval parecen algunos que desdicen de la dignidad con la que debería conducirse una persona. Tiempo atrás, aunque no mucho, había gente que celebraba el carnaval. Y lo están diciendo ellos mismos. Y están hablando de personas católicas. Y la cuaresma. Sin embargo, lo hacían muy a su manera. En carnaval con máscaras, narices y bocas postizas. En cuaresma con compostura, devociones y cara mustia. Pero quizás igual de postizas. Hasta resultaba difícil saber cuándo habían logrado disfrazarse mejor. Bueno, eso lo dicen ellos. Ciertas personas vivían 3 días siendo al 100% lo que de verdad eran. Yo quiero detenerme aquí un poco y hacer una pregunta a las personas. Decían, algunas personas celebraban el carnaval y celebraban la cuaresma. Y él menciona, el carnaval lo hacían de esa forma y la cuaresma lo hacían de otra. Y está hablando de personas católicas, lo repito. Mi pregunta es, si el carnaval nunca ha sido práctica, como hoy muchos dicen, de la Iglesia Católica, ¿quién les enseñó a ellos a celebrar el carnaval? ¿De dónde lo aprendían? ¿O cómo sabían cómo portarse en esos días? Porque aquí claramente le está dando las dos posturas. Que en el carnaval había desenfreno. Y aunque irónicamente dice después que era hipocresía después de portarse muy ahora sí, bueno, primero con una máscara para ocultar tu identidad y hacer lo que quieres. Y después con otra máscara y con una cara mustia dice que él al igual, o sea, que es postizo, o sea, que tampoco le creía. Pero repito, si el carnaval nunca ha sido una práctica de la Iglesia Católica, ¿de dónde aprendían los que lo hacían eso? Ahora, César, hay una pregunta aquí interesante acerca de lo que tú estás diciendo. ¿Por qué el carnaval se inicia poco antes de la cuaresma? Siempre. Porque el carnaval tiene sus principios en alguna de las cosas que ellos ponen aquí. En la tarde del viernes hasta el mediodía del miércoles de ceniza. Entonces, en cualquier tiempo en que la Iglesia Católica celebre la cuaresma, como ya se dijo en la primera mitad, que la celebran de acuerdo a la posición de la luna, o sea, ese es un rito satánico también, con disfraces cristianos, pero sea a principios de febrero, o a mediados, o a finales, o a principios de marzo, u otro mes, siempre antes de la cuaresma, antes del principio de la cuaresma, está el famoso carnaval. Pregúntate por qué. ¿Por qué no después? ¿O por qué no meses después? ¿O por qué no meses antes? La pregunta es ¿por qué justo antes de la iniciación de la cuaresma existe el famoso carnaval? Mira, algo importante también yo quiero mencionar para que veamos la gran diferencia que existe. Uno de los ministros que estuvieron en Colombia para celebrar la Santa Cena, mandados por el apóstol Jesucristo, comentaba, ¿verdad?, en una explicación, dando una explicación a la iglesia, y él daba un testimonio y decía, cuando nosotros llegamos a Brasil, antes de que llegara el apóstol Jesucristo a Colombia, en la gira que él estaba haciendo visitando a las iglesias, él dice, cuando nosotros llegamos a Brasil la semana pasada, no encontrábamos hospedaje, porque todo estaba lleno, porque la gente había reservado para el carnaval. Y se dice de que los carnavales de Río de Janeiro, donde fue el apóstol de Jesucristo, a principios de febrero, son de los más desordenados que hay. También hay en México, también hay aquí en Nueva Orleans, también hay en muchas partes. Pero hablar de los carnavales de Brasil son de los más desordenados que hay. Pero sin embargo, y él decía, ya en la plática que tenía con la iglesia, en esos días que hubo la Santa Cena en Colombia, decía él, mientras la iglesia, la luz del mundo, se estaba preparando en una preparación espiritual, tratando de consagrarse lo más que se podía para acercarse ese día con toda santidad y participar dignamente de la Santa Cena, también el mundo y los que vivían en Brasil o los que quisieron ir a Brasil, estaban preparando, pero no para celebrar la Santa Cena, sino para un desenfreno total. Y entonces se supone, dicen ellos, que lo hacen
para recordar la muerte del Señor, pues qué bonita manera de empezar a recordar la muerte del Señor, cuando la iglesia en realidad sí lo estaba haciendo. Y no porque estamos o vayamos de acuerdo con la Cuaresma, porque ustedes saben que originalmente la Santa Cena pues la hemos celebrado en otras ocasiones y es básicamente la primera vez en toda la historia de la iglesia actual, en este tiempo de restauración, que se celebra en febrero, también en memoria del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel. Pero decimos, esa es una gran diferencia también. Ahora, veamos de qué manera lo celebran. Y nosotros vemos las noticias, vemos a las mujeres como con unos trajes muy diminutos, los que los llegan a traer, y otros en ocasiones pues sin traer nada, pues nada puesto. Mujeres, es cierto, muy hermosas, con unos cuerpos que muchas personas llaman la atención. Pero decimos, ese es un desenfreno. Pero qué cosa, al otro día o a los otros días, ahora sí vamos a tomar ceniza. Otra práctica que yo no sé dónde la agarraron, digo en el buen sentido, porque no viene del tiempo de Cristo, no es mandato de Cristo. Ellos dicen, no, es que mira, la versión oficial de la iglesia, al menos hasta ahora, es que esa práctica de la ceniza es la ceniza recolectada, o la ceniza que juntan después de haber quemado las ramas o las palmas que se usaron un año antes en el Domingo de Ramos. Recordemos que el Señor, cuando entró a Jerusalén, dice que se subió a un pollino o a un burro, y que la gente iba tendiendo palmas sobre su camino para que él fuera caminando, aunque obviamente el Señor no las pisó el burro. Pero a ese acto se le llaman ellos Domingo de Ramos, y hacen más o menos, recuerdan la entrada triunfal a Jerusalén. Pues esas palmas que usan para simbolizar las que extendían en el piso cuando pasó el Señor arriba del pollino, las queman, dicen ellos, y curiosamente las guardan un año, para que al año que entra pues sean las que te pongan en la frente. O sea, en pocas palabras, la ceniza de las palmas del 2014 es la que te van a poner en este año 2015. Las que hagan a finales de la Cuaresma del 2015 te los van a poner en el 2016. Esa es la versión oficial. Bueno, al menos lo que dicen ellos. Pero vemos que la realidad, y con testimonios verídicos de algunos sacerdotes que han contado, que la ceniza pues en realidad no proviene de eso. Aunque algunas dicen que sí, pero más que nada proviene de las imágenes que ya al no dar el uso necesario, pues las van quemando, y en realidad traes más que la ceniza de unas palmas quemadas, las cenizas de imágenes que ya pasaron de moda, o sencillamente ya no las usan, ya están usadas, ya realmente ya no dan ya no generan lo que la iglesia quiere. Entonces pues las queman y van poniendo otras. Esa es la verdad de los hechos. Pero pregúntale al sacerdote realmente dónde habla la Biblia de esta práctica. No que te diga, no, es que el pueblo de Israel cuando estaba en petición se ponía en ceniza. O hubo hombres de la Biblia que mencionan que se pusieron en ceniza, como Mardoqueo, como Jonás, o el pueblo de Nínive cuando fue a predicarles Jonás, mejor dicho. Sí mencionó, no, es que mira, allá hay tiempos de que se ponían en ceniza, pero el ponerse en ceniza no era pintarle la cruz en la frente nada más. Era una práctica realmente de todo el cuerpo, y obviamente cuando se sentaban en ceniza. Acá no, acá les ponen una cruz en la frente y ya dicen ellos, es la práctica de Dios. Pero, y otra cosa, si decimos que este periodo, que es la Cuaresma, el tiempo completo, y las prácticas que van dentro son para recordar al Señor, ¿en qué momento el Señor les manchó a la frente a los apóstoles diciéndoles, hagan esto cuando recuerden mi muerte? O sea, si la Cuaresma es para recordar al Señor, y si la Santa Cena es el propósito que Él puso, el Señor, así como después de agarrar el pan, de agarrar el vino, hubiera, pues no sé, de dónde hubiera agarrado la ceniza, y hubiera empezado a pintarle la frente a los apóstoles. A ver, Pedro, ven para acá, te voy a allanar la frente. Y luego, a ver, Pedro, tú ponte la Mateo, o entre ellos mismos, o el Señor a cada quien. Porque estamos hablando, y repetimos esto aunque seamos un poco reiterativos, si la Cuaresma lleva ese propósito, pero el que realmente
lo hace la Santa Cena, ¿dónde están esas prácticas para la Santa Cena? O en este caso, para lo que es realmente el memorial por el cual se recuerda su muerte. No habla, miren, no le dijo a sus discípulos, antes de celebrar la Santa Cena, agárrense una semana y pónganse una buena fiesta, vaya a celebrar un carnaval, y ya después se ponen ceniza, ya después dejan de comer carne, y entonces sí, celebramos mi muerte. Ahora, mira, también en lo de la ceniza, la interpretación o el uso que la Iglesia Católica le da es un uso totalmente equivocado, pero sí hace pensar lo que bien mencionabas, que practicaban, en este caso, los siervos de Dios y la gente que anteriormente utilizaba la ceniza como signo de arrepentimiento y de conversión. Porque en realidad cuando nosotros leemos en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 4, cuando Dios manda a Jonás a predicar en contra de la ciudad de Nínive, porque venía una destrucción ya inminente en contra de esta ciudad llamada Nínive, dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios por la palabra de aquel siervo de Dios. Y proclamaron, número 1, ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Ya estamos aquí encontrando dos ingredientes del verdadero arrepentimiento, de lo que de verdad significaba la ceniza, o sentarse en ceniza. Dice que esta noticia llegó hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Eso es lo que en realidad significa la ceniza. Aquel rey se despojó aún de su vestido, es decir, dejó aquella gloria, dejó aquel lugar que tenía de rey, y al oír que venía una palabra de maldición, es decir, una maldición en contra de él y de su ciudad, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. Dice, e hizo proclamar y anunciar en toda Nínive que todos los hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustaran cosa alguna. ¿Pero qué te dice la Iglesia Católica? Que antes del miércoles de ceniza, gustes de todo, no, la mente. Es decir, cualquier tipo de pecado es válido antes de que vayas y tomes la ceniza el día miércoles. Pero este rey mandó a que nadie gustase de cosa alguna, ni que comieran alimento, ni que bebieran agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, decía este rey a su pueblo, ¿verdad? Y conviértase cada uno de su mal camino. ¿Qué es lo que tenía que hacer este pueblo al sentarse en ceniza? Que se tenían que convertir cada uno de su mal camino y de la rapiña que había en sus manos. Entonces, esto es el verdadero significado de aquellos que practicaban el sentarse en ceniza, el cubrirse de cilicio, ¿verdad? Abstenerse aún de los alimentos, del agua, convertirse de su mal camino y de la rapiña que hubiera en sus manos, es decir, de lo robado, de lo sucio, de lo adulterado. Todo eso lo tenían que dejar. Pero la Iglesia Católica la ceniza nada más la ha tomado como un simbolismo, pero no como una práctica. Ese es el mayor error. Pero tú al ir y ponerte la ceniza, te dicen que eres un penitente y un arrepentido. Es decir, una persona que ya promulgó penitencia y que ya se arrepintió en su corazón. Mentira. Porque en la práctica es el verdadero arrepentimiento. El abstenerte de lo que le gusta a tu carne. No abstenerte de carne, sino abstenerte de lo que le gusta a tu carne. Dos cosas totalmente diferentes. Aún el apóstol Pablo daba y hablaba de las doctrinas de demonios, que decía que en los postreros tiempos iban a venir hombres burladores, amadores de sí mismos, que iban a mandar a abstenerse
de carne, de ciertos alimentos, de comer carne, de casarse, de muchas otras cosas. Pero ¿qué es lo que te manda la Iglesia Católica a no hacer los días viernes? A abstenerte de no comer carne. Es decir, no abstenerte de lo que le gusta a tu carne. ¡Qué error! ¿Verdad? ¡Qué mentira hay en la doctrina de la Iglesia Católica! Pero todo esto te lo venimos a poner sobre tu mesa y al alcance de tus manos para que mires que si de verdad tú quieres servir a Dios, mires la verdadera forma de cómo se sirva a nuestro Dios. El verdadero significado de la ceniza es convertirte de tu mal camino, porque así se lo decía aquel rey a su pueblo, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Y luego preguntaba él, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces, si no quieres perecer, es decir, si no quieres morir, y si no quieres que Dios esté enojado y disgustado contigo, no te abstengas de comer carne el día viernes, no, abstente de lo que le gusta a tu carne, del vino, del licor, de las drogas, de las mujeres, de la fornicación, del adulterio, de los chismes, de las envidias. Todo eso es de lo que Dios manda a que se abstenga uno. Y después puede venir un perdón de Dios para ti, para tu alma. Pero no es como la Iglesia Católica lo ha enseñado. Y luego también ponte a pensar acerca de la carne. ¿Por qué solamente carne roja? ¿Por qué te puedes comer, por ejemplo, pescado y en ocasiones pollo? ¿Por qué tiene que ser solamente carne roja y en viernes? O sea, ¿qué tiene el viernes? Y ya el tiempo se nos terminó hoy, pero ya de mañana vamos a ver cómo la práctica esta de la Cuaresma. Vamos a ver realmente el origen. Vamos a ver la relación perfecta o realmente unida que tiene con las prácticas paganas. Para que tú veas el porqué del viernes. Porque tú preguntas al sacerdote y no te va a decir. O yo te pregunto a ti que nos estás escuchando. ¿Sabes por qué el viernes? ¿Por qué no el lunes? ¿Por qué no el martes? ¿O por qué no toda la semana? Porque solamente los viernes es cuando no se debe de comer carne. ¿Por qué? Ya el día de mañana, si quieres, nos llamas y empezamos a invitar a todas las personas que amablemente nos quieran llamar y nos quieran decir, bueno, ¿por qué celebran la Cuaresma? ¿Por qué dejan de comer carne? A lo mejor el carnaval ya no es muy común a nivel iglesia, porque solamente algunos van, otros no van, pero la ceniza y la carne sí es por lo regular, al menos de los que quieren, dicen ellos, guardar la Cuaresma. Si lo hacen, dejan de comer carne, pero ponte, bueno, ¿y por qué no? No, pues no sé, es la costumbre, es la tradición. Bueno, ¿y qué te pasa si comes? Pues no sé tampoco, yo nomás me he dicho que no coma. Si tú sabes realmente por qué lo haces, quieres defender tu postura, adelante, te damos el espacio. Mañana llámanos, teléfono en cabina, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354, te esperamos. O déjanos tus comentarios en nuestros correos electrónicos que ya conoces, o en nuestro muro de Facebook. Nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles su participación en su programa. Nosotros conversamos, les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos el día de mañana. Que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más. Es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.